Sí, este trabajo yo lo presenté recientemente, como mencionó Andrés, en una reunión de una asociación que se llama API. Es una asociación de profesores de economía. Y la reunión fue en Las Vegas, que es un lugar muy musical, por cierto. Quiero empezar por comentarles sobre esta gráfica. Esta gráfica, como dice ahí el título, dice Ventas mundiales de música grabada del año 99 al 2025, o sea, un cuarto de siglo, el último cuarto de siglo. Está en miles de millones de dólares y son los ingresos de la industria musical, pero la industria de música grabada, ¿no? No son los ingresos, todos los ingresos de los músicos, porque los músicos reciben muchos ingresos por conciertos y cosas, ¿no? Pero estos son básicamente, piensen en ventas de discos, ¿no? Y como pueden ver ahí, es que empezando en el 99, ha ido bajando, ¿no? Bajando cada vez más, ¿no? Baja y 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 baja, hasta el año 2014, ¿no? Y en ese periodo los ingresos bajaron más de 50%, o sea, como casi 60% disminuyeron. Y aquí una pregunta interesante, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y si se fijan, bueno, también esta gráfica es muy informativa porque muestra también no solamente el valor total de las ventas, o sea, la altura de cada barra es el valor total en dólares. Pero los colores representan, digamos, los diferentes formatos en que se vende la música. Y si se fijan, al principio todo era en este formato color rojo. Y esas son ventas de discos, ¿no? En ese tiempo eran más que todo CDs, ¿no? Discos compactos. Ahora, ¿qué había sucedido antes? Antes de eso, aquí no se ve en la gráfica, pero habían estado aumentando por décadas, ¿no? Cada año más y más y más y más. Y lo que cambiaba era el formato, ¿no? Antes de los CDs, pues, eran más que todo los cassettes, ¿no? ¿Se acuerdan de los casetillos? Y antes de los cassettes eran los discos de vinil, ¿verdad? O sea que el formato cambiaba, pero siempre era ventas de formato físico. ¿Qué sucedió y por qué a partir del año 99, justamente en el 99? O sea, llegaron a su pico, ¿no? En el 99. ¿Y qué pasó en el 99? Los que son muy jóvenes tal vez no saben, pero. Ok, el MP3 es un formato de archivo y fue creado, me parece que en el año 98. Y cuando se creó el MP3, la gente empezó a grabar músicas, digamos, a copiar, digamos, de los tracks de los CDs, a grabarlos en formato MP3. Y ahora, ¿cuál era la ventaja de eso? De que se podían mandar los archivos por internet, ¿no? Y entonces surgió el fenómeno del file sharing, ¿no? Y al principio era peer-to-peer, o sea, la gente mandaba a sus amigos, ¿no? Entre sí, ¿no? Pero en el año 99 surgió una plataforma que se llamaba Napster y era un sitio web donde uno podía subir sus MP3 y también bajar, y buscarlos, había un directorio y la gente los bajaba. Y entonces eso facilitó enormemente, ¿no? la piratería, ¿no? Y entonces la gente, como podía, ya no tenía necesidad de comprar los discos, porque podía fácilmente bajarlos y grabarlos, ¿no? En sus propias computadoras y en otros, y hasta crearon players, MP3 players, ¿no? Y entonces empezaron a bajar pues las ventas. Ven cómo la línea roja, digamos, va bajando, 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 ¿no? Pero llegó a un punto en donde empezó a subir otra vez
Y da la impresión, si uno mira la gráfica, parece que como que se recuperó, pero con la diferencia de que ahora ya casi no se venden CDs. Y la mayor parte de la música grabada que se compra es por streaming, ¿no? Que es esta barra azul, ¿no? O sea, básicamente eso es Spotify y supongo que hay otro, el más conocido es Spotify. Pero creo que hay otros también. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? De que con streaming uno no baja el archivo, ¿no? Sino que solamente lo escucha nomás. O sea, es como Netflix, digamos. Uno no compra la película, solamente la baja y la mira y uno paga una suscripción, ¿no? Exactamente igual. Y entonces el streaming, los ingresos por streaming representan ahora el 70% de las ventas de música grabada, ¿no? Ahora, la gráfica es un poco engañosa porque da la impresión de que más o menos a partir de este año, digamos 2021, recuperó su nivel y de ahí siguió aumentando, ¿no? Pero lo que esta gráfica no toma en cuenta es la inflación, ¿no? Y me van a perdonar pues los que no son economistas, que me van a un poquito técnico, pero me imagino que ustedes aprecian de que comparar dólares de 2025, ¿no? Y con dólares de 1999 no es lo mismo, ¿no? Porque en esos 25 años, pues el dólar ha perdido poder adquisitivo por la inflación. Y entonces, si uno quiere comparar cifras monetarias que corresponden a años muy distantes, hay que hacer un ajuste por medio de una cosa que se llama un índice de precios, ¿no? Haciendo el ajuste, esta es, digamos, la misma gráfica, solo que todo está expresado en términos de dólares de 1999. O sea, dólares de poder adquisitivo constante. Y ahí lo que se aprecia es que es cierto que se han recuperado un poco las ventas, pero sigue estando muy por debajo de su nivel del año 99. O sea, de hecho, sigue estando más de 25% menos, ¿verdad? O sea, las ventas de música grabada bajaron por el efecto de la piratería y se recuperaron un poco, pero no se han recuperado del todo, ¿no? Ok, ahora, regresemos. Ahora, esto tiene ciertas implicaciones que habría que, vamos a elaborar. Pero primero quiero que regresemos aquí a esta otra gráfica, porque lo que nos muestra es que en ese periodo, los últimos 25 años, lo que ha habido es un cambio dramático en la forma como se vende música, ¿no? Antes, en la época de los CDs, ¿no? Cuando uno quería comprar música, tenía que comprar un disco, ¿no? Y generalmente los discos, los CDs tenían unas 12 o 15 canciones, ¿no? O sea, lo que uno compraba era un álbum, ¿no? Ahora, muchas veces hay un cantante que a uno le gusta, o un grupo, pero no le gustan todas sus canciones, ¿no? O sea, digamos, bueno, a mí me gusta Maná, digamos, ¿no? Pero no me gustan todas las canciones de Maná, ¿no? Entonces, pero si yo quiero comprar y tener, para poder escuchar las canciones que me gustan, tenía que comprar todo el álbum, ¿no? Y lo mismo, obviamente antes cuando eran los cassettes también era lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿y cómo es ahora? Fíjense, ahora la gente ya no compra los álbumes, o sea, uno tenía que comprar el paquete, ¿entienden? El paquete entero. No podía comprar canción por canción. Pero ¿qué sucedió? A partir del año, me parece que fue en el 2003, que apareció una tienda de música digital llamada iTunes, ¿no? Que fue digamos, la que inició vendiendo música digital. Ahora, ¿se dan cuenta cómo
la industria musical tardó en ofrecer la opción de comprar música digital. Ellos siguieron tratando de vender álbumes. ¿Y cómo respondían al desafío de Napster? Pues contratando abogados. Entonces lo que hicieron fue que, y por cierto, que legalmente pues tenían razón. O sea, no estoy disputando eso, ¿no? Pero lo que hicieron las grandes disqueras fue que contrataron ejércitos de abogados y obligaron a Napster a cerrar el sitio. Ahora, ¿tuvieron éxito? Bueno, tuvieron éxito, sí, porque efectivamente cerraron Napster. Pero ¿qué pasó? Surgieron otros sitios. De hecho, cada vez que cerraban un sitio, inmediatamente aparecía otro, ¿no? Y entonces gastaron probablemente, no sé, millones de dólares, ¿no? E incluso pasaron una ley nueva. Hicieron cambiar la ley de derechos de autor en Estados Unidos. Pero eso no frenó la caída, ya, ni siquiera en términos nominales, ¿no? Pero en términos reales, ¿no? En términos ya ajustados por la inflación, la caída siguió, ¿no? Y entonces, al final, lo que se dieron cuenta es que por la vía legal no iban a poder combatir la piratería. Y entonces lo que decidieron fue, bueno, ofrezcamos alguna otra opción digital, pero legal. Y entonces surgió esta tienda iTunes, ¿no? Que ofrecía vender canciones, creo que por 99 centavos, o sea, $1 por canción. Ahora, eso obviamente fue un gran beneficio para los consumidores. ¿Por qué? Porque así ya la gente no estaba obligada a comprar el paquete entero. O sea, y entonces podía comprar específicamente las canciones que querían, ¿no? Y hacerlo legalmente sin el temor, digamos, o la mala conciencia, ¿no? Aunque lo de la mala conciencia no afecta mucho, creo yo, ¿no? Pero lo que sí es la calidad, porque muchas veces, digamos, la música pirateada no tiene la misma calidad que la música digital que se vende, digamos, legalmente, ¿no? Pero el punto es que la gente ya tenía la opción de comprar canción por canción. O sea, yo le digo, digamos, es como consumo a la carte, ¿ya? Entonces, y pueden ver, digamos, esta barra verde, ¿ya? Y tuvo éxito por un tiempo, pero luego apareció la otra opción de streaming, que esa es la opción de Spotify, ¿no? Y ahí la gente ni siquiera tiene que comprar la canción, solo paga una suscripción mensual y ya puede bajar las canciones que quiera, ¿no? Y ahí entonces se ve que, digamos, parece que a la gente más le gustó eso al final. O sea, esta fue una buena opción cuando era la única opción, pero surgió esta otra opción tecnológica y a la gente más le gustó y ahora ya prácticamente ya la gente no compra música digital, no compra música, pero sí streaming, bueno, domina, ¿no?, el mercado. Ahora, obviamente, en ambos casos, la compra de música digital, canción por canción, o streaming, que es también canción por canción, permite que la gente pueda personalizar sus compras. ¿Se dan cuenta? Y entonces, de esa forma, digamos, obtienen más beneficio del dinero que gasta en música, ¿no? Porque ya no tenemos que comprar paquetes enteros que contienen muchas canciones, digamos, que no nos interesan, ¿verdad? Entonces, hace un gran beneficio para los consumidores. Ahora, no sé para los músicos, dejémoslo eso en remojo, pero para los consumidores de música fue un gran beneficio y una gran innovación. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Hubiera sucedido esto si la industria musical hubiera tenido éxito en controlar la piratería?
O sea, si hubieran podido efectivamente hacer valer sus derechos de autor, porque el derecho de autor existe. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto lo puedo hacer valer en la práctica? El derecho de autor existía, pero no había forma tecnológicamente factible de impedir la piratería. Y entonces, esta respuesta fue esta innovación fue en respuesta a la competencia de los piratas. O sea, la piratería los obligó a cambiar su modelo de negocio. El modelo de negocio tradicional era vender paquetes de música. Y eso era lo que les gustaba. A las disqueras les gustaba ese modelo. Estaban acostumbrados a eso, se sentían muy cómodos con ese modelo. Si dependiera de ellos, ellos hubieran seguido con ese modelo. Ahora, ¿por qué no siguen? Porque ya no lo pueden hacer, porque la piratería no les permite, ¿no? Pero entonces no sé si se dan cuenta que, es que muchas veces se dice que los derechos de autor son necesarios para promover la innovación. Bueno, en este caso, esta es una innovación que nunca se hubiera dado si se hubiera podido imponer los derechos de autor en la práctica, ¿ya? O sea, si hubieran podido combatir efectivamente la piratería por medios legales, que fue lo que trataron de hacer, pero no pudieron. Pero si hubieran tenido éxito, seguiríamos comprando CDs. Si estaríamos en la misma situación que hace 25 años. Esta innovación no se hubiera dado, ¿verdad? Bien. Ok, ahora, ahora pensemos ya en los músicos. Porque es cierto que han bajado los ingresos por ventas de música grabada. Se ha recuperado un poco gracias al streaming, pero en términos reales, en términos ya de dólares ajustados por la inflación, las ventas de música grabada son menores que antes. Y supongo que eso significa que las disqueras ganan menos, pero los músicos también. O sea, es cierto. O sea, los músicos ahora ganan menos dinero que antes por sus derechos de autor, ¿no? Ahora, la pregunta es si debería preocuparnos eso. Ahora, supongo que como aquí la mayoría son músicos, van a contestar que sí, ¿va? Porque les preocupa. Pero pregúntense, no como músicos, sino como consumidores. Como consumidores nos debería preocupar que las ventas de música grabada son menores ahora que antes. Bueno, yo pienso que, yo no soy músico, pero sí soy consumidor de música. Y entonces, ¿qué es lo que le interesa al consumidor de música? Bueno, nos interesa que haya más música, que se produzcan más canciones nuevas. Y también nos interesa que la calidad de las canciones nuevas sean iguales o mejores, digamos, que antes, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es entonces, hay que preguntarse dos cosas. Primero, la caída en ingresos por ventas de música grabada produjo una reducción en la cantidad de música nueva. O sea, y ustedes que son los músicos, ustedes deberían poder contestar eso. ¿Se produce menos música nueva ahora que hace 25 años? Bueno, yo creo que no, ¿no? Y bueno, y si son músicos, digamos, yo creo que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿la caída en ingresos por ventas de música grabada produjo una reducción en la calidad de la música nueva? O sea, bueno, ok, eso fíjense que ya es mucho más difícil, una pregunta más, un poquito medio subjetivo, ¿no? O sea, que depende un poquito, es más difícil de contestar, es más difícil, ¿verdad? Lo que sí parece, y esto yo lo supe en la reunión de API, cuando presenté mi presentación en API,
una persona del público me dijo que tal vez la calidad no ha bajado, pero que lo que aparentemente ha disminuido o se ha reducido es la duración de las canciones nuevas. Parece que Spotify ha tenido ese efecto de que, porque a Spotify le es más fácil distribuir canciones más cortas, ¿no? Cuando son más largas parece que es más difícil que pasen. Yo no sé, ¿no? Eso es algo tecnológico. Pero veamos, a ver, primero, tengo que reconocer que no soy experto en la industria musical. Sé algo sobre derechos de autor y también sé algo sobre propiedad intelectual en general y específicamente patentes. Yo más he estudiado las patentes que los derechos de autor. Pero hay un señor, un economista, que se llama Joel Waldfogel, y él se ha dedicado a contestar precisamente esas dos preguntas, ¿ya? Y publicó 2 artículos que, bueno, ya son un poquito viejitos, ya tienen como 10 años por lo menos, ¿no? Pero fueron publicados después de Napster, que es lo importante, ¿no? Y él se pregunta, primero investigó si hubo un cambio en la cantidad, ¿no? En los títulos dice ahí calidad, ¿no? Pero primero contestó la pregunta si la cantidad de música había disminuido. Y encontró, básicamente esto muestra, ahí dice el título, Releases by Type. Dice, releases son nuevas canciones, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Desde el año 80, ¿no? Okay, ahora, Napster está aquí, ¿no? O sea, como pueden ver, digamos, siempre ha estado como aumentando, ¿no? Pero en Napster empezó aquí. ¿Y qué sucedió después de Napster? Pues al principio estuvo medio como flat, ¿no? Y después empezó a subir. O sea, en todo caso, no ha disminuido la producción de canciones nuevas, ¿no? Y que coincide, digamos, con la impresión que tienen todos o la mayoría de ustedes. Ahora, la otra cosa que hizo fue investigar el tema de la calidad de la música. Y bueno, eso ya es mucho más difícil, ¿verdad? Porque primero hay que tener algún criterio, ¿no? Para cómo sé si una canción es mejor o peor, digamos, que las anteriores. Pero él lo que hizo fue que, bueno, partió de una premisa, ¿no? Y es que una canción podemos concluir una canción es de buena calidad si a la gente le gusta, ¿no? O sea, casi digamos que parece una como tautología, ¿verdad? Pero si a la gente no le gusta, entonces no es una buena canción, pues. O sea, aunque el músico piense que es una buena canción, porque no pueden ustedes decir, bueno, si yo soy un buen músico, pero a nadie le gusta mi música, ¿no? O sea, si a la gente no le gusta, entonces es mala. Si a la gente le gusta, entonces es buena. Ok, entonces, partiendo de esa premisa, lo que hizo fue que hay ciertas listas que se hacen todos los años, que se actualizan. Entonces, por ejemplo, hay una lista que se llama Rolling Stone, la revista Rolling Stone, Top 500 of all time. O sea, como que le preguntan hacen encuestas y le preguntan a la gente cuáles son las 500 canciones, las mejores 500 canciones, ¿no? Y esa lista se publica todos los años, ¿no? Y entonces, lo que se pregunta el autor, Waldfogel, fue que dijo, ok, en un momento determinado, la lista de las 500 mejores de todos los tiempos va a estar dominada pues, por canciones viejas, ¿no? O sea, digamos, las mejores canciones de todos los tiempos son las que a la gente le sigue gustando, ¿verdad? Digamos, las canciones de los Beatles, digamos, ¿no? Las canciones de Elvis Presley, esas se consideran, digamos, que son muy populares, ¿no? Pero con el tiempo, algunos van saliendo de la lista porque pasan las modas, digamos, alguna canción que era muy popular hace 20 años, pues ahora ya la gente se olvidó de ella. Y
y aparecen canciones nuevas, ¿no? Ok, ahora, la pregunta es, si las canciones nuevas que salen cada año son peores que las canciones más de antes, entonces la proporción de canciones nuevas en la lista entera va a disminuir, ¿verdad? Va a haber cada vez menos canciones en la lista de los top, ¿no? Of all time, si es que las canciones nuevas son menos populares o gustan menos, ¿ya? Y entonces, y eso fue lo que trató de medir, o sea, la proporción de canciones nuevas que aparecen cada año en la lista, ¿ya? Y lo que encontró es que esa proporción no ha cambiado, ¿ya? O sea, en un momento, en cada año, o sea, siempre la mayoría son canciones antiguas, pero hay una cierta proporción de canciones nuevas que aparecen en la lista. Y cada año aparecen nuevas canciones en la lista. Quiere decir que las canciones nuevas no son tan malas, pues, ¿verdad? Por un lado. Luego, hizo lo mismo con otros tipos, digamos, de listados, y lo que hizo al final los combinó, y ahí sí que el análisis numérico es un poco complicado, pero sin complicarlo demasiado, simplemente en base a ese tipo de análisis, él llegó a la conclusión de que la calidad de la música nueva no ha disminuido, ¿no? O sea, la música nueva hay canciones buenas, hay canciones malas. Así como en el pasado, había canciones buenas, canciones malas. O sea, el mix es más o menos el mismo de siempre. Entonces, a ver, la primera pregunta. ¿La caída en ingresos afectó la cantidad? No. ¿La caída en ingresos afectó la calidad? No. Ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta obligada? ¿Por qué no? Porque esperaríamos, o sea, si es que los músicos están ganando menos dinero por sus derechos de autor, esperaríamos que tuviera algún efecto, ¿no? Pero aparentemente no. Y como ustedes son músicos, a ver, ¿qué creen ustedes? En ese orden de ideas, la canción más vendida no necesariamente es la canción de mejor calidad a nuestra visión. Eso lo acepto. Y en ese orden de ideas, voy a dar mi opinión, no sé si los músicos que están acá en la sala opinan igual, pero en nuestra definición de calidad, si usted compara un top 10 de ahorita con un top 10 de hace 20 o 30 años, la calidad de hace 20 o 30 años era muy superior. Las armonías eran mucho más mezcladas, las melodías eran mucho más de proeza. Ok, eso en cuanto a la calidad. ¿Y la cantidad? No, definitivamente la cantidad de música aumentó, no disminuyó, aumentó porque a partir de que existen las plataformas de streaming. Bien, ahora, y pregunta, ¿pero por qué no bajó? Porque si es que efectivamente los músicos reciben menos ingresos que antes por derechos de autor, y entonces, ¿por qué no afectó la cantidad? ¿Por qué siguen produciendo la misma cantidad que antes? En eso estoy de acuerdo y tiene toda la razón, porque al abrirse la brecha digital es mucho más fácil subir música. Y gente que no necesariamente se dedicó a ser músico todavía puede. Hay menos barreras de entrada. Porque antes las disqueras eran como los gatekeepers, ¿no? Correcto. Sí, así es. Correcto. Eso es un factor. Pero ¿saben qué es otro factor? De que los derechos de autor nunca fueron una fuente muy grande de ingresos para los músicos. La gran mayoría de los músicos nunca ganaron, incluso antes de la piratería, no ganaban mucho dinero por sus derechos de autor, ¿no? Siempre hay unos cuantos superestrellas, digamos, que ganan mucho, ¿verdad? Pero incluso las superestrellas, piensen, digamos, Taylor Swift. Bueno, ella probablemente gana dinero por los derechos de su música. Spotify le paga, ¿no? Incluso hizo un boicot a Spotify para que le pagaran más, digamos, ¿no? Pero sus ingresos por conciertos son mucho mayores que eso. Pero no es solo el caso de las superestrellas. De hecho, para la mayoría de los músicos, antes y después de Napster,
su principal fuente de ingresos como músicos es por conciertos y por, o sea, en inglés es live performance, ¿verdad? Y entonces, como nunca fue importante, el hecho de que haya disminuido no tuvo mayor efecto realmente sobre los ingresos reales de los músicos, ¿no? Y ahora, este es un economista, de hecho creo que es abogado, que hizo un estudio de esto basado en una gran encuesta, se publicó en una revista de derecho, y se titula Money from Music, Survey Evidence on Musicians, Revenues and Lessons. Okay. O sea, hicieron una gran encuesta, y esto fue en Estados Unidos, de 5,000 músicos en Estados Unidos, de todo tipo de género, jazz, música clásica, rock, pop, ¿no? Todo tipo de género. Y músicos, algunos muy exitosos, otros más pobres, ¿no? Y bueno, les preguntaban, mire, usted, ¿cuáles son sus fuentes de ingreso como músico? Porque de hecho muchos de los músicos tienen otros trabajos, digamos, trabajan en otras cosas, ¿no? Pero descontando sus otras fuentes de ingresos no musicales, sus fuentes de ingresos como músicos, ¿de dónde vienen? Y fíjense, esto fue lo que encontraron. Este es el promedio de los 5,000, o sea, de los famosos, las superestrellas, y también los que no son tan famosos. 28% viene de live performance, ¿no? Esto fue una sorpresa para mí. 22% de enseñar música. Muchos músicos son profesores de música, son maestros de música, ya sea en colegios o dan clases particulares. Por cierto, yo medio que me asusté cuando me dijeron que iban a haber muchos músicos aquí, ¿no? Y especialmente me asusté, ¿saben por qué? Porque mis nietas tienen un profesor de piano que llega a darles clases una vez por semana y él se enteró de la conferencia. Y yo dije, y no está relacionado con lo marroquí ni nada. Y entonces dije, ala, ¿y usted cómo supo? Me dijo. Pero otra vez, este profesor de música, el profesor de piano de mis nietas, él es músico, o sea, más que todo se dedica a la marimba. Y es compositor, ¿no? Pero obviamente también se gana la vida enseñando. Pues. Y aparentemente en Estados Unidos es muy común eso. O sea, si fijan, conciertos y enseñanza representan el 50% de los ingresos de los músicos. Otro 19% son salarios, son empleados, trabajan como músicos en sinfonías, en bandas, ¿no? Digamos. Después, session musicians, esto creo que es grabación, pero más que todo, digamos, cuando música acompañando a un cantante, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente, o sea, también es pagado, ¿verdad? Pero no son empleados fijos, ¿no? Bueno, otros, money from songwriting, composing, o sea, eso es, digamos, cuando componen la canción y la venden, digamos. Muchos de estos son los jingles de las empresas publicitarias, de las propagandas, ¿verdad? Ahora, money from sound recordings, 6%. O sea, poquísimo, ¿no? Y 2% es, digamos que, merchandise, o sea, que cuando dan conciertos venden camisetas y cosas, ¿no? Pero se dan cuenta que prácticamente estos dos componentes se podrían decir que están relacionados con derechos de autor, con copyright. O sea, 12% del total de ingresos. Ahora, eso es cierto que ha disminuido. Ha disminuido como consecuencia de la tendencia que yo les he mostrado, ¿no? Pero como nunca fue muy grande, tampoco tuvo un efecto muy grande, ¿no?
Entonces, en conclusión, la disminución de los ingresos por música grabada no provocó el colapso de la innovación musical. Por el contrario, obligó a la industria a adaptarse, dando lugar a modelos de consumo más flexibles, gran beneficio para los consumidores. Estos cambios no fueron impulsados por la aplicación de los derechos de autor. Y no obstante, la producción musical se ha mantenido sólida, lo que debilita el argumento de que el copyright es esencial para la creatividad, ¿no? Que ese es el principal argumento en favor de los derechos de autor. O sea, es que si no protegen los derechos, no van a crear. Aparentemente, no, en el caso de la música, aparentemente no es cierto. O sea, los músicos tienen otras motivaciones para crear. Y entre ellas, la motivación puramente artística. O sea, la necesidad de expresarse de esa forma, ¿no? Y esta ya es mi conclusión práctica, ¿no? Los responsables de las políticas públicas deberían concentrarse en fomentar la competencia en el mercado digital de la música en lugar de intentar sostener un modelo de derechos de autor obsoleto. Muchas gracias.